Bueno, ahora sí, que las plantitas nos iluminen. Disculpen a todos los que estuvieron, bueno, desde más temprano. Comenzamos por respeto a los que están. Bueno, quiero darle las gracias a Damián Rabeta por, bueno, que inmediatamente ante la convocatoria del planteo que uno observa acá en Gaiman, que ante la desesperación de la gente de salir y empezar a caminar por las lomas y por todos lados, se nos ocurrió esto de convocarlo a Damián, que ya tuvimos la posibilidad de trabajar juntos hace unos años con, bueno, unos grupos norteamericanos, y bueno, él también ha hecho un senderito que había un sendero que había en el Parque Paleontológico de Greenville, que estaba también muy bueno, con respecto a las adaptaciones de las plantas. Bueno, la idea es tratar de enriquecernos con todos sus conocimientos para poder empezar a ver las plantas de la estepa con otro cariño, ¿no es cierto?, y con otro respeto, sobre todo la gente que por ahí no está muy allegada al ambiente turístico, pero sí constantemente vivimos en esta zona, o bueno, aquellos que también vemos que hay gente que se está escuchando de otros lugares, de otras latitudes. Entonces este cuestionamiento, ¿no?, que muchas veces existen los que vienen de afuera, que como que les parece que la estepa es aburrida o que las plantas son todo lo mismo, canchudas, y bueno, esto de compartir un poco los conocimientos como para empezar a respetarlas un poco más. Así que bueno, los dejo con Damián, que en realidad el que tenemos que escuchar es a él. Gracias a toda la gente linda que está acá. Creo que gracias, Marcela, por la invitación. Me parece que es una buena oportunidad porque estamos todos mucho más quietos alrededor de nuestras casas y aprovechando lo que tenemos más cerca, que a veces uno, cuando tiene la oportunidad de viajar un poco, desperdicia lo que tiene cerca. Así que imagino que todos ustedes ya están caminando mucho y deben ver mucha más gente que la que veíamos, entonces por ahí es una buena oportunidad otra vez para charlar un poquito de las plantas. Bueno, entonces la idea es hacer un breve recorrido por las plantas de la zona, que no sea demasiado botánico, pero bueno, alguna idea de las descripciones botánicas tenemos que tener. Y después, quizá cosas más divertidas son adaptaciones, entender un poquito las adaptaciones, o charlar un poquito de las adaptaciones, de usos de esas plantas, tanto tradicionales como nuevos, y de algunas historias que pueden estar detrás de alguna de ellas. Entonces, la primera, y esto no avanza, ahí está. La primera cuestión importante para entender la flora local, la flora de nuestras bardas alrededor del valle, es que estamos ubicados en el límite entre dos regiones fitogeográficas distintas. Ambas son áridas, la Patagonia y el monte, pero responden a distintos patrones ambientales, por lo cual tienen distintos grupos de plantas, parecidas pero distintas. Y una de las drivers, uno de los mecanismos por los cuales esas dos regiones son distintas, es que difieren en la precipitación y en la temperatura. Las dos regiones a las que nos vamos a referir son el monte, que es una región que viene desde Catamarca, y termina en nuestra zona, termina en el valle del río Chubut. Esta es la región fitogeográfica del monte, o la provincia fitogeográfica del monte, y la otra es la patagónica, que es la que está en este otro color de gris, que viene desde Río Gallegos y termina en nuestro valle, y se mete como una cuña hacia Río Negro y Neuquén. Esto sería el Caldenal. Si han ido en auto a Buenos Aires, uno pasa por los Caldenes en parte de La Pampa ahí, y esta es la provincia fitogeográfica de La Pampa, y este es el Chaco. Pero la que vamos a hablar es del monte y de Patagonia. Ahora, ¿por qué estas regiones son distintas? ¿Sí? Va a haber 2 o 3 gráficos nomás, pero este es muy fácil de entender una vez que uno lo puede seguir. Abajo están los meses. Esto es julio, agosto, septiembre, parte del invierno y primavera.
Este es el verano, acá está enero, y este es el otoño siguiente. Esta curva más redondeadita es la curva de temperatura. Obviamente la temperatura es más alta en verano que en invierno, ¿sí? Esto es para Andalgalá, en el norte, perdón, se me escaparon. Esta otra curva es la curva de precipitación, también para los mismos meses. Esto es invierno y esto es verano. Lo que muestra esta primer curva es que la precipitación en el monte, en la región norte del monte, es preponderantemente en verano, cuando la temperatura es alta. Y en invierno, cuando la temperatura es más baja, la precipitación es baja. O sea, hay mucha agua y buena temperatura en verano, poca agua y no tan buena temperatura para el crecimiento de las plantas en invierno. Uno ya imagina que las plantas de esta región deberían crecer más en verano, tener ciclos de verano y no de invierno. Mendoza es algo parecido, con menor precipitación total. Acá está la precipitación total, son alrededor de 300 milímetros para Andalgalá al año. Para tener una idea aproximada, Buenos Aires tiene alrededor de 900 a 1000 milímetros, Trelew tiene 180 milímetros. Mendoza tiene algo parecido, casi 200 a Trelew, pero también con precipitación durante el verano, cuando la temperatura es alta, ¿sí? Y no en invierno cuando la temperatura es baja. Ahora, si miramos Patagonia, yo querría sacar esto de acá y no sé cómo, ahí está. Si miramos Patagonia, esto es el mismo climatograma para Sarmiento. Esto es, la escala abajo es la misma, ¿verdad? De invierno al invierno siguiente, esto es el verano, por supuesto la temperatura más alta en verano, pero la precipitación es más de otoño-invierno que de verano. En verano llueve poco, en otoño-invierno llueve más. Muchas veces en forma de nieve inclusive. Entonces, el agua está disponible para las plantas cuando la temperatura es demasiado baja. Entonces, lo que vamos a encontrar es plantas que aprovechan este agua acumulada en invierno, pero crecen en la primavera siguiente cuando la temperatura empieza a elevarse, a levantarse. Después, cuando la temperatura es muy alta y ya no hay agua en el suelo, estas plantas durante el verano suelen tener dormición o suelen tener muy poco crecimiento, o inclusive, vamos a ver algunas, morirse, sin completar su ciclo. Trelew tiene una particularidad, Trelew-Gaiman, nuestra zona, Madren inclusive, es que si ven la curva, obviamente, temperatura más alta en verano, pero si ven la curva de precipitaciones, la precipitación es más o menos pareja durante todo el año. Sí hay algún piquito acá, pero es más o menos pareja durante todo el año. Recibimos las precipitaciones de verano del monte y las precipitaciones de invierno de la Patagonia, ¿sí? Los dos frentes, los frentes de invierno, esas lluvias finitas, largas de los días de invierno, y las precipitaciones de verano, esas lluvias más tormentosas de pleno verano, de enero, de febrero, inclusive últimamente con tormentas eléctricas. ¿Sí? Entonces, la flora va a tener posibilidades de usar agua en verano, en algunos veranos y en otoño, y posibilidades también de usarla en la primavera. Va a ser parecida a la de la Patagonia, va a tener posibilidades de usar cosas como la de la Patagonia y como las del monte. Volviendo a un gráfico, a un mapa de las regiones fitogeográficas, lo que eso implica, nosotros estamos ubicados acá, obviamente, lo que eso implica es que el monte con precipitaciones de verano está aquí, la Patagonia con precipitaciones de invierno es todo lo coloreado, y esta zona crema, color crema, tiene estas precipitaciones todo el año y se denomina un ecotono. ¿Qué quiere decir un ecotono? Es que tiene elementos de la flora que vienen del norte, desde el monte, y elementos de la flora que vienen desde el sur y del oeste, que es de la Patagonia. Entonces tenemos una mezcla de plantas rara, otra vez denominada ecotono, de estas dos floras. Vamos a mirar brevemente cómo es la flora del monte y a ver si reconocemos algunos de esas plantas en nuestro ecotono, y luego cómo es la flora de las dos regiones de Patagonia más cercanas. Esta región se llama el Distrito Central, el Violeta, y esta otra azul se llama el Distrito del Golfo, que tienen plantas y floras distintas, pero otra vez, todas confluyen
elementos de estas tres floras del monte, del distrito central y del distrito del Golfo, confluyen en nuestra zona. Esta es una foto típica del monte, de la región del monte en San Luis. Obviamente nosotros no tenemos esta vegetación así de tupida, pero sí tenemos ejemplares que aparecen ahí y llegan hasta acá. Esta es una de las famosas jarillas, está tan distribuida en toda nuestra zona. En este caso se trata de una de las 4 especies, hay 4 especies en Sudamérica. Esta es la rea divaricata y se la reconoce porque tiene estas hojitas que parecen una B corta, ¿sí? Y por otro lado, tiene este aspecto más bien de planta despeinada, la vamos a encontrar en los lugares más secos. Por ejemplo, en las bardas saliendo de Gaiman hacia Trelew por la picada de abajo, en las lomas aparece esta, la rea divaricata, que es una planta que tolera más sequía, menos agua, en general tolera muchísima sequía, muchísima poca agua, pero esta en particular, de las varias especies, es aquella que resiste más la falta de agua. Otra vez, las hojitas redondas, ahí hay una flor, cuando está en flor la deben haber visto, esas flores amarillas preciosas que tienen, se llena la planta. La otra particularidad que tiene es que la rea divaricata, esta jarilla, es que tiene las hojas, y esta foto no está muy buena, pero tiene las hojas y las ramas orientadas en un plano, en un ángulo, en un plano. Y la propuesta acá es que cuando la próxima vez salgan a caminar, traten de ver, cuando la encuentren a la jarilla, cuál es ese plano, hacia dónde están orientadas esas ramas. Van a ver que casi todas las ramas están orientadas en forma parecida. Y a ver si se dan cuenta, si encuentran aquellas plantas que tienen la orientación más marcada y si pueden identificar cuál es esa orientación. La rea nítida es la otra de las especies que vamos a encontrar o encontramos entre Gaiman y Trelew en las bardas. Esta, como ven, tiene unas hojas muy distintas, no tiene esas hojas en B, como veíamos antes, una hoja más llena, y la planta también se ve más llena. Y si salen a caminar o cuando salgan a caminar, la van a encontrar en los bajos. Van a ver que hay 2 jarillas, se nota muy claramente en la loma, una otra vez muy despeinada, con muy poca vegetación, muy pocas hojas, muy poca follaje, y la otra en los bajos, que es esta, la rea nítida, con mucha más vegetación, mucho más verde, mucho más follaje. Todas las especies de jarilla tienen estas resinas, acá puse en todas las diapositivas algún comentario, resinas polifenólicas. No importa la cuestión química, después van a volver estas resinas, pero una de las formas de reconocerlas, o que seguramente conocen, es cuando está muy seco y viene una lluvia, se siente ese olor a jarilla húmeda. Bueno, ese olor son estas resinas polifenólicas que pasan a estar disponibles, digamos, en el aire, ¿sí? Es el olor típico a jarilla. Si van y tocan un poco las hojas, van a sentir ese olor también, seguramente ya lo han hecho, y esa resina es parte de los muchos usos que tradicionalmente se le ha dado a la jarilla. Por otro lado, una cosa que tiene es que son totalmente, nadie las come. No hay ningún animal nativo, y mucho menos los introducidos, que coman a la jarilla, básicamente porque esas resinas polifenólicas lo que hacen es precipitar proteínas en el estómago de los animales que lo comen, inclusive de los insectos, y entonces básicamente no se puede utilizar lo que se está comiendo. Entonces, algo parecido pasa con el té, que uno le echa leche para precipitar taninos. Bueno, estas cosas son más o menos, la función para la planta es más o menos similar. Ahí hay un detalle de las hojas y se ve eso brillante, que son esas resinas. La tercera especie, que no es muy común alrededor de Gaiman, pero sí si van ruta 25 y antes de llegar a la bajada en las plumas, es esta, la rea meguinoi, que si uno la mira de lejos, la ve de lejos, parece un pasto, pero es una jarilla y tiene las hojas exactamente iguales a las de la rea nítida que acabamos de ver recién.
se reconoce por sus flores y por sus hojas, pero bueno, si tienen oportunidad y van caminando por el campo y ven una planta que se parece en hojas y en flores a una jarilla, pero es rastrera, es esta, es una especie rara. La cuarta especie no aparece en nuestra zona, así que no la marqué. En el monte es muy característico, más al norte de nuestra zona, pero en la región típica del monte es muy característico muchos árboles y plantas de la familia de las leguminosas. Las leguminosas son la soja, por ejemplo, todos los porotos, esa misma familia. Árboles como la brea, hermosa cuando florece, o varias especies de acacias, pero fundamentalmente este grupo, el género Prosopis, los algarrobos, cuyo representante en nuestra zona y que está lleno alrededor de Gaiman en las bardas, va lleno en algunos lugares, es este Prosopis alpataco o el alpataco. Una de las cosas que tiene el alpataco, si han salido a caminar, todavía quedan frutos del año pasado, es que estos frutos suelen ser dulces, son muy apetecidos por los animales, y si uno los corta y los mastica, no hay que comerlos, ojo con la semilla, porque la semilla es muy dura, pero sí es un dulce rico, es un dulce como un caramelo, que uno puede ir chupando y jugando con eso, tipo caramelo otra vez. Solamente el alpataco, no del otro Prosopis que va a aparecer después, que viene de Patagonia, que es muy amargo, pero este alpataco con esos frutos así es comestible. Otra de las leguminosas que podemos encontrar acá, y esta foto está muy fea, es Prosopidastrum globosum, no tiene un nombre vulgar, pero quizá la reconozcan por estas inflorescencias y por al final de verano estas chauchas, tiene unas chauchas mucho más delgaditas. Disculpe, yo la conozco como barba de chivo a esa. Al Prosopidastrum globosum lo conozco como Sí, barba lo de que chivo. pasa es que hay muchas. Genial, ese comentario está buenísimo. Ahora cuando volvemos en la otra sesión, arrancamos de ese comentario. Volvamos a los nombres vernáculos. Es esta cuestión de que uno conoce una planta, por ejemplo acá, como barba de chivo, y una planta completamente distinta, pero que se parece, puede ser llamada barba de chivo en distintos lugares. Entonces, una de las cosas que se trata es de usar los nombres científicos, aunque a veces suenen raros, a veces son muy descriptivos, entonces uno con ver el nombre científico puede entender mucho de la planta. Otras veces son un poco raros, pero ayuda a separar cosas, saber que a lo que me estoy refiriendo es a esa planta en particular y no a otra que la pueden llamar parecido en otro lugar o igual en otro lugar, pero es otra planta. Ayer hablaba con Juan Carlos Ledesma, no sé si lo conocen, de los tulipanes de Trevelin, y él estaba atrás de una planta ornamental que se llama botón de oro, y estaba convencido que era el botón de oro igual a nuestro botón de oro silvestre, y no, son plantas completamente distintas, están dentro de la misma familia, se parecen las flores, pero es otra planta. Entonces, conviene usar el nombre científico. Pero sí, tenés razón, Fernando, hay gente que acá lo llama barba de chivo, y sí, es el nombre que vamos a encontrar. Disculpa, también otro nombre que tiene vulgar es mancacaballo, que no me acordaba. También, y mancacaballo también. Es otra planta, es otro nombre vulgar que se usa para muchas plantas, porque cada vez que un caballo, el mancacaballo es porque el caballo pisa y se lastima. Y hay muchas plantas parecidas, pinchudas, pero sí, genial. No, yo porque soy profe de biología acá en Playa y hago salida de flora patagónica hace 10 años. Y sí, y siempre estoy con mucha bibliografía y voy aprendiendo, pero yo enseño mucho el nombre científico, porque el vulgar varía de región en región. Exactamente, pero genial. Bien. Estábamos con la otra leguminosa, esta planta que una gran época del año la vemos así, pelada, áfila, sin hojas, y estos tallos verdes son tallos fotosintetizantes, hacen el trabajo que haría una hoja en hacer fotosíntesis y darle la energía a la planta para crecer y para producir frutos. ¿Sí? Estos son los frutos, también chauchitas como la de los algarrobos, pero muy poco graciosas, poco atractivas para un animal, a pesar de que obviamente los animales la comen.
Bueno, el molle, imagino también que todos lo conocen, es una de las plantas que viene desde el norte, hay varias especies en el norte, la guaribay, por ejemplo, es un molle también, pero es un árbol, y acá llega este arbusto que es Scinus johnstoni. Ahora va a empezar a florecer, esta es una foto robada, como verán, porque las fotos que yo tenía eran de mala calidad, pero esta está floreciendo, y la otra cosa divertida de los molles es los frutitos, que son como estos matecitos. Cuando los frutos están producidos, muchas veces son atacados por unos gusanitos, y una de las características que tiene la planta es que produce resinas terpénicas. Es esa sustancia pegajosa que cuando a veces tocan la planta, o sobre todo los frutos, tiene un olor fuerte, pero a mí me gusta ese olor. Y bueno, son resinas, van a aparecer un rato más tarde estas resinas terpénicas. Son bastante comunes, Sí. este grupo químico en muchas plantas de zonas áridas. Cuando está verde Bueno, es alimonado, cuando está verde es bastante alimonado. es Yo he bueno. hecho alcohol en gel, con una tintura que lo he hecho yo y queda muy bueno. Es un limonado muy dulce, muy lindo. Bueno, después Y la pasamos resina se usa para mascar. también. Después pasanos la receta. Sí, no hay problema. Bueno, siguiendo con el monte, pero plantas que obviamente no llegan acá, el monte tiene muchas cactáceas, este es el cardón, y hay cactus de distinto tipo, desde columnares hasta planos, hasta chiquititos, y una de las características generales que tienen los cactus es que tienen este que se llama metabolismo CAM, no importa, lo importante es que hacen fotosíntesis durante la noche. Más adelante, un poquitito más adelante, charlaremos 2 minutos de qué quiere decir esto, pero básicamente hace fotosíntesis cuando las temperaturas son más bajas. Piensen que estos cardones están en La Rioja y más al norte. En la punta acá, que tienen muchas espinas, si uno le remueve esas espinas, se han llegado a medir temperaturas de hasta 60 grados por el sol, y eso hace que durante el día, si estuvieran haciendo fotosíntesis, transpiraran demasiado. Han desarrollado este metabolismo que les permite hacer fotosíntesis de noche. Y acá vemos a nuestra famosa jarilla enfrente de este cardón. Bueno, una cosa característica también es que el monte tiene un equivalente exactamente igual en Norteamérica, que es el desierto de Sonora, y muchísimas, si a uno lo baja en un helicóptero en La Rioja, o el norte de Mendoza, o esa zona, o en Arizona, uno no ve lo que hay alrededor, lo bajan en el medio del campo, uno difícilmente pudiera decidir si está en Argentina o en Estados Unidos. Y eso es porque se repiten los géneros. Este es el desierto de Sonora, norte de México, Baja California, sur de Arizona y sur de sudeste de California. Se repiten géneros, no especies, pero sí géneros. Hay una jarilla, la Rea tridentata, que es igualita a nuestra divaricata, a la primera que vimos de todas. Bueno, cambiamos, pasamos al Distrito Central, ahora estamos en Patagonia, y esta es una foto de un ambiente que uno podría reconocer yendo de acá para el oeste en cualquier loma. Una de las plantas más características es el Quilembay. Nadibel podría contarnos mucho de la etimología de la palabra, pero supongo que saben que es Quilembach, arbusto pequeño, nombrado así por los galeses. Y Chuquiraga Avellaneda es el nombre científico, y una de las cuestiones es que es de la familia compuestas. Compuestas son las margaritas, el girasol. Vamos a ver que hay varias especies, varias plantas de esta familia, que es una de las familias más grandes, junto con las leguminosas y los pastos, más grande y más cosmopolita, distribuida en todo el mundo que hay. Pero bueno, esta especie, el Quilembay, es típico nuestro. Todos deben conocer las hojas duras, coriáceas, chiquititas, pero duras y coriáceas, y esta espinita pinchosa, muy pinchuda. Esta es una vista general de la planta en floración, y esto quizás la parte más linda, esa flor, esa inflorescencia. Cada uno de estos tubitos es una flor,
este conjunto es una inflorescencia, como pasa en el girasol o en la margarita, son muchas florcitas. Esta es la parte masculina, los estambres, y acá adentro está la parte femenina, ¿sí? Bueno, mi amada Grindelia chilensis, otra compuesta muy común, hay varias especies de Grindelia en la zona, pero esta es la más notable, Grindelia chilensis. Y una de las cosas también, suele estar en lugares más bien removidos, en los costados de los caminos, no es una planta que uno vaya a encontrar en un ambiente así poco removido. Y una de las cosas características de Grindelia es esta resina, esta leche blanca también, son resinas diterpénicas esto es una inflorescencia antes de abrir, cubierta de resina. Igual que decíamos del molle, son resinas diterpénicas distintas, químicamente distintas, pero el mismo tipo de compuesto químico. Después vamos a volver a esto. El tomillo o Acantholippia seripioides, mucho también, sobre todo en las bardas que dan la barda sur de Gaiman, donde está el geoparque y donde mucha gente va a caminar, hay mucho tomillo. Una de las características es, del mismo modo que Grindelia tenía esas resinas terpénicas, estos tienen aceites esenciales, que también son terpenos, pero de menor peso molecular, son cadenas de carbono más cortitas, lo que hace que sean volátiles y que uno pueda olerlos. Grindelia tiene, las resinas son cadenas de terpenos un poco más largas, mezcladas con cadenas de terpenos un poco más chicas, que son aceites esenciales, por eso la olemos, pero también tiene esa parte resinosa. La Acantholippia suele tener una mezcla de aceites esenciales que huele tan rico como huele, y una de las cosas que vemos en el parque, sobre todo, es esta propiedad que tienen de aguantarse enorme erosión hídrica y eólica, quedan plantas descalzadas, y bueno, siguen viviendo, tiene una resiliencia increíble esta planta. Es muy apetecida, lamentablemente, porque se hace té y se hacen muchas cosas, sirve para condimentar, obviamente no es el tomillo verdadero, pero bueno, mucha gente la junta y la colecta ahí en la barda sur para hacer té. Habría que, después hablemos un poco de la cosecha de biomasa, las consecuencias que tiene, pero bueno. Otra es el yaoyin, el lisium, de la familia Solanaceae, de la familia del tomate. Los frutos parecen tomatitos, cuidado con los frutos rojos en general, no en este caso, pero en general los frutos rojos, y sobre todo de la familia Solanaceae, suelen ser extremadamente tóxicos. El tomate silvestre es muy tóxico, se le ha eliminado la toxicidad para hacerlo cultivable y comestible, pero cuidado, cuando vean estos frutos rojos no prueben cualquiera, averigüen primero antes de metérselo en la boca, si es comestible o no. Bueno, obviamente los coirones, puse solamente uno, Stipa especiosa, pero ustedes saben que de la familia de las gramíneas, de los pastos, hay muchos coirones, y merecerían una charla aparte, un capítulo aparte, una discusión aparte, porque son muchas las especies. Ahora, moviéndonos, siguiendo con el Distrito Central, pero moviéndonos un poquito más hacia el oeste, está Neneo, que uno puede llegar a encontrarlo, el Mulinum espinoso, puede llegar a encontrarlo en algunos lugares en la zona, sobre todo yendo para Punta Ninfas y en algunos lugares de la península, no es exactamente los alrededores de Gaiman, pero bueno, más o menos. Y a unos 40 kilómetros al sur al sur y sudoeste puede llegar a haber algunas poblaciones. La familia es umbelíferas, vamos a cerrar esto, es la misma familia que el apio, es raro, pero bueno, los botánicos clasifican las plantas por sus flores, no por su forma de crecer. Entonces, bueno, misma familia, y una de las, imagino que todos han cortado alguna hojita alguna vez y la han olido. Eso que se huele es una óleo gomo resina. ¿Qué quiere decir? Que tiene aceite,
tiene goma, goma es un producto soluble en agua, no tiene nada que ver con las resinas, y tiene resinas, ¿sí? Tiene ese compuesto, sobre todo en las raíces, tiene mucho, suele exudar mucho, es una óleo goma resina. Es igual, muy parecido químicamente al gálbano. Yo no sé si conocen el gálbano, pero es una sustancia que se usa como fijador de aromas en perfumes, ¿sí? La gracia de un perfume, cuando un perfumista lo hace, le pone un montón de aceites esenciales de cosas distintas, aceite de rosa, de, no sé, de lavanda, de lo que fuera, y los mezcla. Cuando los mezcla, tiene una composición X que huele de manera particular. Ahora, el problema es que con el tiempo, esos aceites esenciales, que son distintos, se evaporan en forma distinta, en tazas distintas, y con el tiempo, si uno no hace algo, el perfume empieza a oler distinto, empieza a oler más a la rosa, a lo mejor, que a lo que tenía de otro aceite. Entonces, se usa esta sustancia como el gálbano para fijar los aceites esenciales y que el perfume huela de forma similar por muchos años, por mucho tiempo. Bueno, estos son los frutitos y flores y frutos, y bueno, también saben las historias de que cuando las ovejas lo comen quedan con el gusto fuerte. A mí es otra vez un olor que me encanta, pero como gusto en la carne no es el gusto más rico. Entonces se trata de evitar que los animales que van a ir al matadero pasen por el neneo, sobre todo cuando está en floración. Otra planta de la familia de las compuestas es el senecio, que es algo tóxico, es no palatable, está un poquito más al oeste que nosotros, otra vez en el distrito central de Patagonia, y suele ser un indicador de sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque las ovejas comen las otras plantas y van dejando el senecio, que es no palatable y ligeramente tóxica, entonces va aumentando su proporción en la población comparado con las plantas que las ovejas prefieren comer. Bueno, después en el distrito occidental hay una serie de cactus, hay unas 7, bueno, depende de quién las clasifique, pero hay unas 7, 8 especies. Puse algunos que ustedes pueden llegar a ver acá alrededor, el austrocactus, por ejemplo, otra vez tiene metabolismo, creemos que tiene metabolismo CAM, nadie nunca lo ha medido, fotosíntesis nocturna. Esta es otra, a veces tienen estas flores rojo, naranja, para los colores no soy muy bueno, rosa, y otras veces tienen estas flores más amarillentas, hermosas. Pterocactus, que no es demasiado común en Gaiman, pero sí lo podemos llegar a encontrar en caminatas por alrededor. Y la que sí, seguro conocen, las tunas, y tiene muchos nombres comunes, Magueniopsis. Caminando uno suele pincharse, suelen quedar enganchadas en la ropa o en la piel a veces. Es una planta que es muy fácil de multiplicar. Si alguna vez se encuentra en el campo algún pedacito, algún artejo de estos sueltos, se llaman artejos botánicamente, pero bueno, se lo pueden llevar. No es una planta que esté en peligro, ni mucho menos. Dejarla unos 15 días al aire y después poner la base, no la parte esta de arriba, sino poner la base en un sustrato de arena, enterrado hasta la mitad, y va a enraizar y rápidamente va a empezar a hacer una mata grande. A mí me gusta cuando florece, es una planta por ahí poco atractiva por tantas espinas, pero cuando florece es muy linda. Otro grupo que lo vamos a encontrar tanto en el monte como en Patagonia son el grupo de efímeras, de plantas que crecen solamente en ese espacio de tiempo que va entre que hay agua todavía en el suelo, este momento ahora, y que empiezan a levantar las temperaturas hasta que las temperaturas se hagan muy altas y se acabe el agua del suelo. Si salen a caminar ahora, van a empezar y miran con detalle en el suelo, van a empezar a encontrar un montón de plantulitas germinadas, de cositas chiquititas, pastitos y esas. Y una de ellas son los plantagos, que son estas
familia Plantaginasa, estas plantitas chiquitas que seguramente conocen. Una característica importante, otra cosa, las efímeras no todos los años están. Este año ha sido un invierno bastante húmedo, y supongo que va a haber muchas efímeras germinando, o sea que va a ser un buen año para salir a mirarlas. Pero bueno, hay años muy secos en que no hay ninguna efímera, no hay ninguna planta que están en el campo por un par de meses, 30 días, 45 días, 2 meses, y desaparecen. Producen semilla y desaparecen hasta el nuevo ciclo. Estas plantágos en particular tienen mucílagos en las semillas. Los mucílagos son una sustancia que estando la semilla seca no se nota, pero en cuanto se humedece es una sustancia gomosa, gelatinosa, que lo que hace es almacenar agua, o juntar agua, retener el agua de una precipitación o de humedad matinal, y ayudar a mantener esa semilla en condiciones húmedas mientras germina. Hay muchas plantas en zonas áridas que tienen estos mucílagos como constitutivos de sus semillas con esa función, ¿no? Con mantener la humedad alrededor de la semilla por más tiempo. La semilla es un órgano que es capaz de tolerar muy baja disponibilidad de agua, 0 agua por muchísimos años en muchos casos, altas temperaturas. La planta, una vez establecida, suele ser bastante resiliente también, de cualquier planta que estemos hablando. El punto clave o el momento clave en el ciclo de vida de una planta es la germinación. Si la semilla comienza a germinar y después viene mucho calor o falta agua o viene alguien y la come, obviamente, esa semilla no va a producir una planta adulta y a producir descendencia después. Entonces es un momento del ciclo de las plantas muy cuidado, muchas semillas tienen algún compuesto tóxico para no ser comidas, y muchas tienen esta cuestión de los mucílagos para mantener la humedad durante la germinación. El último distrito es el del Golfo, ese que viene desde Comodoro y sube como hasta un poco más acá de Isla Escondida, unos 15, 20 kilómetros más acá de Isla Escondida. Este es el aspecto, si han andado por ahí, y podemos llegar a encontrar algunos elementos del distrito del Golfo en nuestra zona, por ejemplo, Prosopis denudan, otro algarrobo, pero este tiene estos frutos negros, oscuros, redondeados, son muy amargos, tienen olor a quero, a ese extracto de maíz que por lo menos a mí me daban cuando era chico para untar el pan con manteca. Y sí son muy apetecidos por animales, sobre todo por roedores, pero no son ricos para uno comer, ¿no? Bueno, el otro es Coliguaya, el duraznillo, también no está alrededor de Gaiman, pero un poquito más alejado. Si llegan a salir a caminar por Isla Escondida o por esos lugares, lo van a ver. Es una planta muy linda, pero tiene látex extremadamente tóxico. No lo toquen, y si lo tocan, no se toquen, lávense rápido las manos, no se toquen mucosas, la nariz, los ojos, porque es muy tóxico. Tan tóxico que hay muchas historias de que la gente las usaba para envenenar flechas, ¿sí? Así que no la toquen. Una propiedad que tiene es que sus semillas, la familia Euphorbiaceae, es esta que está acá arriba, suele ser tóxica. Por ejemplo, el ricino es parte de esta misma familia, pero las semillas tienen aceite, y los aceites del duraznillo, de la coliguaya, son el aceite contenido en la semilla. Es muy parecido al aceite de lino, un aceite secante, que se puede usar como barniz, por ejemplo, si uno pudiera extraer una cantidad suficiente, porque forma una capa, una película sobre la madera, exactamente igual que el aceite de lino, la composición es idéntica. Fue estudiado como parte de poder desarrollarlo como un cultivo. Otra particularidad que tiene es que en la zona esta del Golfo hay muchos incendios provocados por rayos a veces, y es una de las plantas que rebrota más fácilmente porque tiene estolones, tiene raíces gemíferas que se mantienen en el suelo, pasa el fuego, se quema todo, pero eso rebrota rápidamente. Bueno, hay muchas historias atrás del duraznillo divertidas.
de cómo se acumulan, por ejemplo, los terpenos esos cuando caen las hojas en el suelo y forman una costra dura debajo de la planta, porque esos terpenos son extremadamente estables en el tiempo, no los degrada, no los come ningún bichito del suelo, no los degrada nadie. Así que forman una costra en el suelo. Bueno, como alrededor de Gaiman y alrededor de Trelew hay muchos suelos salinos, hay una mención especial acá a algunas plantas que vamos a encontrar en esos suelos. Estas suelen ser bastante, no cosmopolíticas, pero sí distribuidas tanto en monte como en Patagonia en suelos salinos. La zampa, imagino que todos la conocen, es de la familia, perdón, se me escapó, de la familia Quenopodeaceae, raro, pero es la misma familia de las remolachas, ¿sí? Y de varias otras plantas comestibles. Tiene la particularidad, o sea, las plantas en estos ambientes tan salinos no están cómodas. Las plantas necesitan agua con bajo contenido de salinidad, por eso no se puede regar plantas con agua de mar, pero hay un grupo de plantas estas que se llaman halófitas, con H, halófitas, que son capaces de vivir en estos ambientes salinos. Y tienen distintos mecanismos, esos mismos mecanismos parecidos a los que usan los animales, o usamos los animales para lidiar con agua que tiene un poco más de sal que la que hace falta. Nosotros, por ejemplo, tenemos riñones y filtramos la sal ahí, filtramos el agua, eliminamos, concentramos la orina en una orina concentrada con mucha sal y nos quedamos con el agua. Bueno, las plantas tienen, los pájaros, por ejemplo, tienen una glándula de sal sobre el pico por donde exudan la sal. La admiten, pero la exudan. Bueno, la triplex lo que hace es exudar la sal, y una de las formas, lo exudan por unos pelitos que se llaman tricomas, o glándulas que están sobre la superficie de las hojas. Por eso es que vemos las hojas como blancas o grisáceas. Las hojas, si uno raspa eso, y la pueden chupar inclusive, esa hoja, van a sentir la sal. Debajo de eso va a aparecer una hoja verde normal, que está cubierta por esa sal, que la exudan por ahí para no tener que, o sea, la absorben con el agua del suelo, y cuando llega la hoja la escupen para afuera para no tener que aguantársela adentro. Otro mecanismo es el que usa, por ejemplo, la salicornia, también de la misma familia. Esta planta está muy fea la foto, pero la van a encontrar en las lagunas, sobre todo las lagunas de la Barda Sur, entre Gaiman y entre la agrotécnica y tomando ese camino que va por atrás, hay 2 o 3 lagunas, y ahí puede haber, hay salicornia. Y la diferencia de su forma de lidiar con la sal es que la acumulan en vacuolas. Por eso son, ahora viene la próxima, igual que la suaeda, que el jume, son muy carnosas, porque tienen mucha agua dentro para diluir esa sal. Si tanto en la salicornia como en el jume rompen una hojita y la chupan un poco, se van a dar cuenta, van a sentir ese gusto a sal, seguramente ya lo han hecho. La salicornia se ha investigado porque tiene primero es comestible, algunas de ellas son muy saladas, pero bueno, si a quien le gusta la verdura salada la puede comer. Y la semilla también tiene un alto contenido de aceite, el problema es cultivarla, ¿sí? Es difícil, muy difícil de cultivar. Bueno, volviendo a la suaeda. Y acá hay uno de estos problemas de nomenclatura. Jume le dicen a varias plantas. Hay más al norte, alenrolfea y salicornia, suelen ser llamadas jume. Nosotros le decimos jume a suaeda. Esta planta que está ahí, en Gaiman, alrededor en el autódromo, en las canchas de fútbol, esas que están en la ruta 7 yendo a Dolabon, todo eso es este jume. Y otra vez, diluyen las sales acumuladas en las hojas. Hace 2 o 3 días pasé en bicicleta por ahí, me bajé y está en plena floración. Son unas flores muy chiquititas, inconspicuas, marroncitas, pero la van a ver en floración si van y la miran. Bueno, hasta acá es la cuestión de plantas. Y quería dedicar los últimos minutos, si no están aburridos, a cómo hacen adaptaciones en general, cómo hacen las plantas para vivir en estos ambientes extremos. Bueno, por un lado, tienen que procurar el acceso al agua.
¿Y cómo lo hacen? Bueno, algunas plantas eligen como estrategia tener raíces profundas y utilizan el agua que se acumula durante el invierno, ¿sí? O el agua de la napa, en lugares donde hay algún arroyo algún río que pasa abajo, o algún arroyo subterráneo, en las vertientes, solemos encontrar plantas que tienen este tipo de adaptación. Otras, como por ejemplo las efímeras, esas plantas que duran muy poquito tiempo, o los cactus, suelen tener raíces muy superficiales y lo que hacen es aprovechar cuando hay muy poquitita lluvia. O sea, caen 3 o 4 milímetros y son capaces de utilizar esos 3 o 4 milímetros, absorber ese agua para seguir haciendo transpirar y hacer fotosíntesis. Aunque haya agua acumulada en el perfil, no son capaces de absorberla, y solamente usan esas lluvias pequeñas. Y lo otro que casi todas hacen, salvo que tengan acceso a agua muy profunda, es ajustar el ciclo a la disponibilidad de agua. En nuestro caso, en este ecotono, esa disponibilidad está dada en la primavera, porque es el agua, como habíamos dicho antes, que se acumuló durante el invierno, y suele haber un pico de crecimiento en el otoño con las lluvias del final de verano y otoño. Así que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, Grindelia suele volver a florecer en otoño, porque tienen un nuevo acceso a disponibilidad de agua. Otra cosa que hacen las plantas, y acá importa para nosotros, es que evitan ser comidas. Por eso muchas son tóxicas o tienen espinas. Deberían evitar ser cortadas también esas espinas por nosotros cuando caminamos. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Es que para hacer 1 gramo de planta hace falta transpirar, hace falta consumir, la planta tiene que consumir alrededor de 1 litro de agua, ¿sí? Saben que nosotros recibimos alrededor de 180 milímetros de precipitación por año, en un año normal, no en un año seco. Esos son 18 litros por metro cuadrado, lo que implica que se producen solamente 18 gramos nuevos de planta por metro cuadrado y por año. O sea, si nosotros vamos y cortamos una rama de una planta, estamos llevándonos seguramente más que eso, y esa rama le debe haber costado más de 1 año en producirla, ¿sí? Entonces, por ahí como mensaje para transmitir a la gente que, imagino que no la audiencia, pero sí a la gente que a veces sale a caminar con nosotros, es eso, es contarles cuánto en términos de agua le cuesta a una planta producir 1 gramo de planta, y cuán poca agua están recibiendo las plantas. Este número va a quedar grabado ahí, y es un número que se puede repetir, ¿no? Es un número verdadero. El tercer mecanismo que tienen es evitar las pérdidas de agua, y acá hay una serie de cosas que hacen las plantas. Por ejemplo, tienen hojas pequeñas, duras y longevas, y el extremo son esas plantas como el Prosopidastrum que vimos antes, que no tiene hojas. Están ubicados en ángulos agudos, muy erectas, para evitar que les dé el sol durante el mediodía, ¿sí? Una hoja que está plana le va a dar el sol al mediodía, al momento de mayor calor. En cambio, una hoja vertical le va a dar el sol a la mañana y a la tarde, pero no en el momento de más calor, ¿sí? Tienen espinas para, bueno, otra vez defenderse, y una alta relación raíz-tallo. O sea, si hacemos un pozo, vamos a encontrar, en general una planta tiene más o menos la misma cantidad de biomasa fuera del suelo que dentro del suelo, 50 y 50. Las plantas de zonas áridas suelen tener mucho más raíz que la parte superficial, porque están absorbiendo más agua para poder transpirarla. ¿Sí? Hay mucha demanda del ambiente, ambientes secos, con viento, con mucha evapotranspiración. Y después hay una serie de mecanismos, estas son las fáciles, digamos, las morfológicas. Hay una serie de adaptaciones que nosotros llamamos funcionales, que es cómo funcionan las plantas. Habíamos hablado del ajuste de ciclo, las efímeras, por ejemplo, que germinan en primavera y tienen un ciclo muy corto. Para poder lograr eso, las semillas tienen que tener mecanismos extremadamente ajustados para germinar en el momento adecuado y producir las flores y los frutos en el momento adecuado. Si germinan tarde, se pierden el agua. Si germinan temprano, se congelan. Va a haber una helada y se van a congelar.
Si florecen muy temprano, van a producir muy poquitas semillas, porque la planta es muy chiquitita. Si florecen muy tarde, no van a completar el ciclo, porque se les va a acabar el agua. Entonces, todas las plantas tienen un montón de mecanismos fisiológicos para ajustar eso. ¿Sí? Son capaces de censar el ambiente, y hay muchas de estas plantas perennes, las que no pueden acotar su ciclo a la primavera, sino que se mantienen, todos los arbustos, que tienen, por ejemplo, hojas caducas, hojas que cuando llega el momento de la sequía de verano, tiran las hojas y entran en una especie de dormición, se quedan quietitas y no hacen nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay agua disponible para transpirar. El ejemplo es los algarrobos, por ejemplo, o el prosopidastrum que decíamos antes, que pierde las hojas y queda con los tallitos, nada más. Yo de paso te hago otra pregunta, Damián. En la cantolipia, en los tomillos, yo he observado, hay dos tipos, ¿no? Los que he visto yo acá. Uno flor rosada y flor blanca, ¿puede ser? Lo que pasa es que cambia el color de la flor a medida que van madurando. En la familia eso es bastante común, que empiecen con una flor blanca y se va transformando en rosada a medida que pasa el ciclo. Perdón, al revés, rosada que se transforma en blanca a medida que pasa el ciclo. Y eso es, en general es por los polinizadores, para avisarle a los polinizadores que esa flor, avisarle entre comillas, que esa flor ya está polinizada y que no vale la pena visitarlo. Pero suele pasar, hay muchas plantas en el mundo y en Patagonia que cambian así de color. Sí, porque aparte se observaba mayor concentración de aroma en la blanca que en el rosado. Sí, porque, bueno, otra de las cosas que pasa es que la concentración de terpenos, primero, no es igual en todos los órganos, y segundo, no es igual en distintos momentos del año. Y eso tiene que ver con relaciones carbono-nitrógeno de la planta, y con para qué, cuál es el fin de ese terpeno que están produciendo. Entonces, sigo desde donde estábamos recién, creo. Sí. Habíamos dicho que hay una serie de adaptaciones morfológicas de forma de la planta, que son de estructura, y que hay una serie de adaptaciones funcionales que es, o sea, mecanismos de funcionamiento. Habíamos hablado del ajuste de ciclo, que podría parecer como que no es una adaptación funcional, pero sí lo es otra vez, porque hay, para que las plantas puedan cumplir el ciclo que quieren cumplir, necesitan tener muy controlado cada uno de esos pasos. La germinación, el momento de la floración, el momento de cuando dejan de crecer y transfieren nutrientes. Bueno, a mí cuando me sangraba una vez la nariz, después yo... Esto, si podés apagar el micrófono, está saliendo al aire. Apaguen micrófonos todos, por favor. Por ejemplo, en las efímeras es esa plantita que germinó y está creciendo y produce flores. En algún momento tiene que decidir usar toda la energía que tiene acumulada para las semillas, para terminar de producir semillas y tener semillas buenas. Entonces, eso también, esos son mecanismos, adaptaciones, para censar el ambiente y decidir, bueno, este año parece que va a ser más seco, se me va a terminar rápido esta primavera, entonces me apuro y muevo reservas a las semillas. Este año no, este año parece que va a ser un poco más húmedo, que va a durar más esa humedad en el suelo, entonces puedo mantener un poquito más, producir un poco más de flores y generar un poco más de frutos sin necesidad de apurarme, ¿sí? Todas esas cosas están hay un montón de mecanismos funcionales en la planta para determinarlas. Bueno, hay otra serie de mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, en las jarillas, para tolerar bajos contenidos de agua del suelo. El ejemplo que doy siempre en mi clase de fisiología en la universidad es comparar una jarilla con un tomate. La jarilla puede pasar años extremadamente secos, sin prácticamente agua en el suelo, y es capaz de absorber agua del suelo, aun cuando el suelo está casi seco, del todo seco, ¿sí? El tomate, por otro lado, aun cuando yo lo riegue
muchísimo en un día de verano, al mediodía, por más que el suelo esté totalmente lleno de agua, lo vamos a ver con las hojas flácidas como parte de un estrés que se le nota a la planta, aun cuando hay un montón de agua en el suelo. No tiene mecanismos ese tomate para evitar transpirar agua y seguir absorbiendo agua del suelo, mientras que la rea es capaz otra vez de funcionar y absorber agua con muy bajo potencial agua, muy baja agua en el suelo. Bueno, hablamos del síndrome de tolerancia a la salinidad, que es una serie, además de esos mecanismos particulares que le dije de suculencia, de compartimentalización de la sal y de la excreción, sacar la sal afuera, hay otras cosas, otros mecanismos similares. Hablamos también de otras plantas suculentas como los cactus, que tienen metabolismo CAM, ¿sí? que hacen fotosíntesis durante la noche. Y una muy importante en plantas de zonas áridas como la nuestra es la presencia de lo que llamamos metabolitos secundarios carbonados. Suena muy rimbombante la palabra, pero metabolitos secundarios carbonados son todas aquellas sustancias que producen las plantas con base de carbono que no tienen una función normal en el metabolismo normal de una planta. Disculpa, tenía una consulta, porque de las adaptaciones vi yo que no pusiste las morfológicas, lo que es Sí. la pubescencia y la cutícula seria, que me parece también dentro de una... Sí, no, o sea, en las adaptaciones morfológicas o funcionales, porque depende de cómo uno las mire, hay un montón de otras cosas que no puse. Por ejemplo, pubescencia, bueno, la pubescencia de metabolitos carbonatos secundarios, es eso. Muchos de esos pelos se llaman tricomas, son pelos que además producen, son glándulas además de ser un pelo, y son capaces de producir estos metabolitos. Pero sí, la lista es mucho más grande que esta. Estas son quizás las cosas más comunes, y está perfecto que me hayas hecho, o que nos hayas hecho notar esas cuestiones. No, yo te digo porque acá una de las propiedades de las plantas es, primero, que tener mucha cutícula seria, la mayoría, y hay muchas plantas que son pubescentes, que lo veo un rasgo muy común en la mayoría, en gran porcentaje de las plantas nativas. Sí, la cera es esto mismo que los metabolitos secundarios carbonados. O sea, metabolitos secundarios carbonados son ceras, resinas, aceites esenciales, caucho, una serie de compuestos. Ahora las ceras van a aparecer un poquitín más adelante, en 2 minutos, porque ya quiero cortar para no aburrirlos más, pero sí, son parte de este grupo que está mencionado acá abajo, ¿sí? De metabolitos secundarios carbonados. Otra vez, son compuestos que producen las plantas que no tienen, no están distribuidos en todas las plantas, algunas los tienen y otras no, por lo cual suponemos, de entrada, ¿sí? A priori, que no son totalmente imprescindibles para la planta, que si los produce es por algún estímulo, pero que podrían vivir las plantas sin ellos, ¿sí? Bueno, voy a las resinas en particular en Grindelia. Son resinas diterpénicas, dijimos antes, se acumulan tanto en tallos como en hojas, como en capítulos. Y voy a mostrar unos gráficos, pero no hace falta mirarlos demasiado, sino solamente el resultado. Esto lo que muestra es cuánto son comidos las hojas en relación a cuánta resina tienen esas hojas. Y lo que se ve es que hojas sin resina, a las que se le ha sacado esa resina diterpénica, son muy comidas por insectos, pero a medida que aumenta el contenido de resina, que no le sacamos esa resina, no la comen los insectos. O sea, tiene una función antiherbivoría. Básicamente, la planta es amarga, si alguien viene y la muerde, no le va a gustar, inclusive puede ser hasta tóxica. En este caso no es tóxica, pero sí muy amarga, entonces no es apetecida por los animales. Entonces, si tiene resina, no la van a comer. Y si no tiene resina, sí la van a comer. Por lo tanto, una de las funciones que creemos que la resina de Grindelia tiene es como antiherbívoro, ¿sí?
evita que la coman. Y habíamos dicho antes, ¿cuánto le cuesta a la planta producir biomasa, producir hoja? Hay que defenderla esa hoja, hay que evitar que venga un animal y la coma, porque si yo produzco un montón, transpirando un montón de agua, me costó mucho producirla, y en la primera de cambio pasa un animal y lo come, un guanaco, una liebre y lo come, no es negocio. Entonces, la resina tiene esa función. Otra de las funciones, y este gráfico es horrible, para mirar así rápido, pero sí lo que importa es esta parte de arriba. Este es el contenido de resina de menos a más, y esta es una variable que se llama eficiencia en el uso del agua, que es cuán bien usan el agua las hojas, y lo que muestra en realidad el gráfico es que a medida que aumenta el contenido de agua, de acá para acá, la eficiencia en el uso del agua es cada vez mayor. O sea, una de las cosas que hace la resina es evitar que el agua se pierda por transpiración, ¿sí? Sin interferir demasiado en la fotosíntesis de la planta, ¿sí? Para hacerlo sencillo. La otra cosa, y tampoco miren el gráfico, es que funciona como filtro ultravioleta. ¿Qué es eso? La radiación ultravioleta, la que nos quema, la que cuando vamos a la playa nos pone colorados, es muy alta en zonas áridas porque hay muy pocas nubes y estamos en latitudes muy altas. Entonces, si uno va y se pasa el día en la playa, vuelve totalmente rojo y quemado y ardido. Eso es porque la radiación ultravioleta que viene del sol penetra en la piel y nos daña las células. Bueno, las plantas tienen ese mismo problema, tienen la misma... sus células, si reciben mucha luz ultravioleta, se queman, ¿sí? Y se dañan. Entonces, hay distintas soluciones que las plantas tienen para filtrar el ultravioleta. Una de ellas es esta, la resina de Grindelia. A Grindelia le sirve para filtrar el ultravioleta. Cubrir las hojas con resina permite que sus células estén protegidas de esa radiación, ¿sí? Entonces, encontramos 3 funciones, y esas funciones son repetidas, y acá entran las ceras que vos decías recién. Las resinas fenólicas que dijimos en las jarillas tienen funciones parecidas, la misma función, digamos, que las resinas de Grindelia. Son químicamente muy distintas, pero a la planta le sirven para lo mismo que a Grindelia. Y las ceras de por ejemplo, Bulnesia, que es una planta que no hay acá, es un poquito más al norte, tienen las mismas funciones. Reducen la transpiración, la pérdida de agua de las hojas, previenen la herbivoría, evitan que venga alguien y se las coma, y filtran la radiación ultravioleta. O sea, las plantas han encontrado con distintos mecanismos, distintas formas químicas, funciones similares a los problemas a los que se enfrentan en zonas áridas, que son poca agua, que cuesta mucho producir la biomasa, y si viene un herbívoro no me conviene que me coman, y lidiar con tanta radiación ultravioleta que les arruina, les quema las hojas. Otras funciones que tienen estos metabolitos secundarios carbonados son, por ejemplo, estos son chauchas de algarrobo, que en este caso tienen gomas, químicamente es distinto, pero siempre son carbonados, y eso que se ve ahí, esos puntitos, son exudados de goma, que son defensa contra insectos que vienen, pican, ponen un huevito, y ese huevito va a crecer en una larva que va a comer la semilla. Entonces, los frutos, para defenderse, como forma, como mecanismo de defensa, producen esta goma que evita que la larvita pueda penetrar en el fruto y comer la semilla, ¿sí? Mantiene una semilla viable. Ahí está un brúquido, emergiendo, saliendo de una semilla, de una parte de un fruto que no fue capaz de frenarlo, digamos, con esa goma, ¿sí? Hay una batalla permanente entre los mecanismos que tienen los insectos para contrarrestar las defensas de la planta, por un lado, y las defensas que tienen las plantas para evitar que los insectos las coman, los insectos y los otros herbívoros las coman. Es una batalla armamentista permanente. La planta genera un mecanismo, el insecto genera una forma de tolerar ese mecanismo, la planta modifica ese mecanismo, lo mismo que pasa con los virus y toda la historia de nuestro COVID ahora y eso. Es una cuestión permanente de mejorar nuestras defensas versus
bacterias y virus que están mutando permanentemente tratando de poder entrar y poder cumplir su ciclo dentro de nosotros, que somos el organismo hospedante. Bueno, esto no lo voy a mostrar. Finalmente, para terminar y no dar más vueltas, seguramente muchos de ustedes han usado plantas de nuestra zona para algunas cosas. Por ejemplo, usos medicinales, la jarilla para curar infecciones cutáneas, mezclada las hojas de jarilla o el extracto en agua de jarilla mezclada con jabón blanco, cuando uno tiene una infección o una cosa así, eran remedios comunes. También otras aplicaciones como para matar los piojos y cosas así, y es porque muchos de estos productos, de estos compuestos que producen las plantas, tienen en la planta esa función de defensa, por ejemplo, contra bacterias, contra insectos. Entonces, aunque no las sabemos, aunque no las hemos determinado científicamente, no hemos evaluado el efecto, sí el uso popular y tradicional ha reconocido que, oralmente muchas veces, que esos compuestos o esas plantas tienen esa propiedad de evitar infecciones, por ejemplo. Eso es lo común en la jarilla. Bueno, hablamos antes del té de tomillo, de la cantoripia, obviamente. Los venenos, hablamos del látex en las puntas de flecha de coliguaya. Una cosa interesante de esta planta es que es de la misma familia del árbol del caucho, ¿sí? Y del ricino, dijimos antes. Y la única diferencia que tiene el látex de coliguaya con el del látex que produce el caucho en Brasil es que tiene menos carbonos, tiene una cadena, es más chiquitita la molécula que la de caucho. Esta no tiene uso comercial, no se puede hacer caucho del látex de coliguaya, y este, que es más largo, es un negocio mundial de miles de millones de dólares, porque cuando se descubrió que ese caucho se podía polimerizar, ya no me salía la palabra, con calor y con azufre, y bueno, ahora es sintético, pero hay muchas aplicaciones que se sigue usando el caucho natural porque es de mejor calidad. Seguramente algunos de ustedes usan plantas para teñir, y otra vez, la lista de esta es enorme, y puse ejemplos nomás. Las raíces del molle suelen usarse para teñir de rojo, y las raíces de la arrea para teñir de amarillo, y hay mucho para experimentar. A veces son extractos directamente en agua, son cosas solventes en agua, solubles en agua, otras en alcohol, otras en solventes orgánicos, y es todo un mundo para descubrir y en vías de ser descubierto en estas aplicaciones. Y también hay usos industriales potenciales, de los que ya sabemos. Las resinas de la jarilla se han usado como antioxidante. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, con la jarilla de allá, se extraía y se usaba como antioxidante en las latas de conservas, ¿sí? Hoy los antioxidantes derivados del petróleo son mucho más baratos, entonces ya no se usan más, pero se pueden volver a usar, y parte de sus aplicaciones están ahí. Bueno, hablamos de las resinas del botón de oro, trabajamos nosotros en nuestro grupo muchos años, son muy parecidas a las resinas de pino, se pueden usar para hacer tintas, para hacer plásticos, para hacer pegamentos, ¿sí? Si uno las extrae de la planta. Hablamos del duraznillo, que las semillas son similares tiene un aceite similar al del lino y puede ser usado en aplicaciones como secantes, y que el extracto de los tallos, aunque no sea del largo molecular del caucho, sí podría utilizarse para hacer cracking, como se hace con el petróleo, y generar compuestos que se pueden quemar igual que petróleo, digamos, una brea o una cosa así que se podría quemar igual. Se podría usar para eso. Hablamos del algarrobo, las gomas de los frutos y las gomas exudadas. Muchos de estos arbustos exudan gomas, y también el aceite de las semillas. Y bueno, en Leneo dijimos algo de las oleogomoresinas en la industria perfumística.
muchas de esas aplicaciones han sido evaluadas y se han usado, y hablé demasiado, y sería divertido ahora, si tienen ganas y no se cansaron, que cuenten lo que quieran contar, que pregunten, que hagan comentarios, que cuenten historias, el que tenga ganas y el que quiera hablar. Damián, te cuento que a lo largo de los distintos chats yo fui copiando algunas dudas, por las dudas lo comparto aquí, tal vez hubo alguna otra cosa que se me haya escapado, y cada uno puede plantear su inquietud. Bueno, una de las preguntas era que Mónica preguntaba si sabías el nombre del botón de oro en inglés, a lo cual Carol le contestó que es Jam Grid, pero no sabemos, a ver, Sí, ¿qué dice el bueno, experto? ese es otra vez uno de los problemas de... Grindelia, el género, tiene unas 20... No, perdón. Sí, unas 22, 23 especies en Sudamérica, hasta Bolivia, hay muchas especies, y hay 40 y pico de especies en el hemisferio norte, en la costa oeste de Estados Unidos. En la mayor parte de los lugares en Estados Unidos se llama resin weed. Resin de resina, weed de maleza, ¿sí? Porque, como acá dijimos, está en ambientes más bien removidos, en ambientes que han sido, que han tenido un fuego, como invasora. No es exactamente invasora, pero sí. Ese es el único nombre en inglés que yo conozco, resin weed. No sé si quizá Nadibel o alguien de los que están en el grupo que sabe mucho de galés, sabe si los galeses le dieron un nombre en particular o no. Yo lo desconozco. Bueno, la otra, sí, Está Carol, Linet en el grupo, quizá ella sepa, yo no lo Linet, sé. bueno, capaz que... Hola, Linet. ¿Sabés si... O estaba. No tengo mucho conocimiento de plantas, confieso. Bueno, No, pero... no recuerdo. Bien. Habría que encontrar algún viejo chacarero. Sí, yo hasta ahora no he encontrado a nadie que me dijera un nombre en galés, pero bueno, nunca lo había consultado ninguna de ustedes dos, así que... Yo no veo las pantallas ahora. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Néstor Quilodrán había consultado con respecto al macachín, que él dice haberlo visto en la zona del geoparque. Yo no lo he visto, no sé a qué, yo no lo he visto en el parque, pero una de las cosas que podríamos hacer es alguna de estas tardes ir a caminarlo. La parte de abajo es muy monte y la parte de arriba la parte del medio es más Patagonia y arriba de todo vuelve a ser más monte. Es un buen ejercicio para ver distintas plantas, pero... No, y después otro de los participantes también había consultado si vos podrías recomendar algún tipo de bibliografía. Hay mucha, y en los últimos años, hasta hace unos 20 años, todo era más bien literatura científica, no traducida, no llevada a cosas un poco más generales. Ahora hay muchos, si lo quieren, lo que puedo hacer es mandar por mail a Marcela y que Marcela lo distribuya, o yo les dejo mi mail acá. Inclusive hay cosas muy buenas en internet ahora, que interactivas y todo. O sea que paso esos links, y además cualquiera que tenga, quizá también pueda agregar a esa lista, cualquiera de los que estamos acá en el grupo, que encuentre algo, que tenga algo que quiera compartir, sería bueno tener un lugarcito ahí para agregarlo. Perfecto, bien. Buenísimo. Mira, acá hay otra pregunta que nos dicen que estuvieron en Gaiman y que un lugareño les mostró una planta que se llamaba acacia negra, de raíces profundas. Bueno, acacias, otra vez, hay un montón, son del monte, hay que ver habría que ver la planta para ver qué acacia es. Por ejemplo, en el valle hay una acacia negra,
fue introducida y es un arbusto a árbol que tiene muy buena madera, tiene unas chauchas muy grandotas, bien oscuras, bien negras, que podría ser esa es la que comúnmente se conoce como acacia negra, pero habría que ver esa planta en particular, a ver qué es para poder saber. Otra vez, con estos nombres vulgares es difícil, a veces solamente con el nombre, poder discernir de qué planta se trata. Claro. Bien, acá por ejemplo también consultan si una otra planta puede llegar a ser comestible, además del tomillo, que es como el caballito de batalla, el que más conocemos. Las chauchas de algarrobo seguro, inclusive hay mucho trabajo hecho bueno, de ahí se hace la chicha en el norte, pero con otros algarrobos, fermentando el azúcar de los frutos, se hace chicha. También se puede comer directamente, si uno quisiera, como un dulce cuando va caminando. Se puede hacer arrope con eso, pero el problema de nuestros arbustos, de nuestros prosopis alpataco, es que en general producen poca cantidad de frutos y entonces no alcanza la cantidad como para poder hacer, y no todos los años producen frutos, ese es otro de los problemas, los años secos, bueno, depende. Depende de qué año producen frutos. Después, las otras que son comestibles... ¿Perdón? Perdón, otro fruto que también es rico es la efedra, que no todos los años da, pero da. También la efedra, bueno, que no la puse entre las plantas notables, pero hay muchas alrededor. Las otras son las salicornias, las que dije, las que vimos la foto que están a los costados de las lagunas. Inclusive hay mucha en el estuario de Rawson, mucha. Y se ha trabajado como una hierba comestible. A mí en particular no me gusta ese gusto, pero se puede comer en ensalada. No hace falta cocinarla ni nada, se puede comer. Me está diciendo Alejandra Vilela acá al lado que en Madrid las venden en frascos, hay quien las hace conservas y las vende. Es un gusto particular, como el de los cactus. Esa textura y ese gusto, a mí no me gusta, pero hay mucha gente que sí. Los nopales, por ejemplo, en México o en el norte de Argentina. Pero bueno, y no se me ocurre qué otra... Y otra cosa que vi también, el otro día estaba viendo en un supermercado, vendían una salmuera con tomillo silvestre, con el acantolipia. Bueno, ese es uno de los... Hay una reciente creación, ley de flora, que no estoy de acuerdo, yo participé en ese trabajo y no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, es como salió la ley, pero sí está bien, creo, la regulación de la cosecha de poblaciones naturales, porque, otra vez, si vamos a la productividad primaria, muy rápida, que es muy baja, ¿sí? Por eso 180 milímetros, muy rápidamente uno puede llegar a eliminar poblaciones. No sé cuántos de ustedes conocen el centro de Chubut, la zona de Bajada del Diablo, por ejemplo. Ahí había unas poblaciones enormes de molle, con unos troncos que llegaban a tener, no sé, 60 centímetros de diámetro más cada tronco, que lentamente fueron siendo cosechadas para leña, porque es muy buena leña, y lentamente fueron desapareciendo. Y entonces quedan poblaciones de plantas muy chiquititas, en algunos lugares ya no hay más, lo mismo con otras plantas para leña, y entonces lo que la ley de flora provincial intenta es regular ese uso, y en caso de los usos comerciales, se debe pedir un permiso a la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, por un lado, y que tiene que ser evaluado y autorizado, y por otro lado, la idea es promover, en ese tipo de casos, promover el cultivo, porque uno podría, obviamente, lleva tiempo y es caro, pero uno podría terminar cultivándola si la va a usar comercialmente. Así que, bueno, eso... Adela, veo que está levantando la mano, abrí el micrófono más y decinos lo que quieras.
Damián, si querés salir de la pantalla y ver las cámaras nomás, anda arriba y fíjate que te va a aparecer un cartelito que dice dejar de compartir pantalla. Ah, está bien. Ahí está, ahora, por fin. Bien, ahora más. También, perdón, una persona Leonardo dice que intentó reproducir el pataco varias veces, pero aparentemente no, está pidiendo técnicas, así que se ve que no le resultaron los distintos intentos. Bueno, ese es uno de los mecanismos. Ahí después de esto... buenas tardes, ¿qué tal? Uno de estos mecanismos que tienen las plantas para evitar germinar en cualquier momento, en momentos inadecuados, es lo que le pasa al alpataco. Son semillas extremadamente duras que no germinan fácilmente. Una forma que tienen para romper lo que llamamos dormición de la semilla es pasar por el tracto digestivo de algún animal. Entonces, por ejemplo, viene un guanaco, come el fruto, ese fruto pasa por el tracto digestivo, todo lo que es blando lo aprovecha el guanaco y la semilla sale en el bosteo y se llama escarificada porque pasó por los jugos gástricos del estómago del guanaco o de una vaca o de una oveja, y entonces queda lista para germinar. Entonces, las semillas de algarrobo tienen eso, son duras y hay varias formas. Una es pasarla por ácido, por un tiempito, justito tiene que ser el tiempo, porque si uno la pasa demasiado por ácido la quema, entonces eso se llama escarificación química, un ácido que lime, digamos, la parte dura de esa semilla. La otra es más fácil, pasarlo por una lija, agarrar cada semilla y lijarla, ¿sí? Se llama escarificación mecánica, lijarla, y después ponerla a germinar. Había visto un arbusto Straron y que yo no conocía, y unas espinas de 15 centímetros de largo, de baja altura, de un verde punto extraordinario, el color de la mata, y me dije que ese era el algarrobo que había ahí, y que a veces estaban las raíces para leña, no sé de dónde y cómo, y me habían dicho que las raíces eran a 10 metros de profundidad buscando el agua de la napa para sobrevivir el algarrobo. ¿Ese tiene algo que ver con el alpaco que usted nombró, o es una especie que no tiene nada que ver? Es un alpataco grande, seguramente, sí, es un alpataco grande seguramente. Y ese es el problema, que uno va, el que sale a buscar leña, elige los arbustos más grandes. Son los arbustos más viejos, más vigorosos, los mejores arbustos. Entonces, al ir a cortar leña, y sobre todo que las raíces son muy profundas, grandes, lindas, uno está matando el arbusto, el mejor arbusto. Si está eligiendo el mejor, y ese es un problema. No sé si quieren alguna pregunta, comentario. Yo lo que propongo es, si probablemente no se puede hacer oficial, pero si tienen ganas de salir un día a hacer una caminata, o alguien que salga y quiere organizar, juntarnos, total es al aire libre, vamos lejos y podemos salir, caminar en la Barda Sur, sobre todo, ahí en el parque de Bringuín, sería ideal, es cómodo para andar y hay una linda caminata y podemos charlar más de plantas y eso. Si a alguien le interesa, ahí va a estar el mail, supongo, Marcela, mi mail, entonces organizamos algo, como quieran. Estaría bueno, no sé cómo se nos va a dar llegar hasta allá, si no vamos a tener problema o tendríamos alguna barrera, pero podemos intentarlo. Ah, vos estás en Madrid, claro. Podemos salir de acá. Tenemos unas cuantas que estamos en Madrid, pero bueno. Ah. Bueno, para la gente de Madrid o sea, la flora que ustedes van a ver ahí alrededor en las bardas es la misma. O sea, seguimos en el ecotono, Madrid está exactamente en la misma ubicación geográfica respecto de las plantas, así que es exactamente lo mismo. Por ahí más grindelia hay alrededor de la costa, la sueda está... Hacia qué lugar vayamos vamos a encontrar más de una que de otra, pero más o menos es claro. la misma. Sí, la ventaja que tienen también en Madrid es que yendo para Punta Ninfas uno entra en la vegetación bien de Patagonia y está el cambio ahí divertido para ver. Está bueno, sí. Me llamaba la atención, la verdad es que no recuerdo
a esta altura la memoria empieza a fallar. Creo no haber aprendido en alguna oportunidad, es posible que me haya olvidado, es muy posible, pero creo que no sabía que el duraznillo era venenoso. Sí, terriblemente venenoso. Yo lo descubrí, lo había leído un montón de veces, hice mi tesis de grado de agronomía con el duraznillo, fue mi primera investigación, la primer acceso a la investigación, y en una oportunidad estuve toda una tarde cosechando semillas en el camino a la Pingüinera, justo antes de Isla Escondida. Volví a mi casa, yo tenía 20 años, o 21, volví a mi casa en Trelew y me fui a dormir y no tuve la precaución, o no me lavé bien las manos y me toqué los ojos. Estuve toda la noche a los gritos. Mi papá me llevó 2 veces al oculista. Ay, no me sale el apellido del oculista. Nadibel, te debes acordar si estás todavía. No, te fuiste. En Trelew, amigo, porque no podía estar ni con los ojos abiertos ni con los ojos cerrados. Fue terrible. Y había leído, y después me acordé, bueno, gente que le había causado ceguera, gente que es extremadamente tóxico, ¿sí? Así que no lo toquen, no toquen el látex, sobre todo, que es muy tóxico. Particularmente es una planta que me resulta atractiva, que de hecho en alguna oportunidad tenía ganas de generar alguna, así que está bueno la advertencia. Sí, es muy linda cuando florece, porque están las espigas esas rojas, cuando empieza a florecer, es muy linda, es muy atractiva, se puede reproducir por esquejes, por esas estolones que tiene bajo el suelo, o semillas. La semilla germina bien, pasándola también por un periodo de frío, rompiéndole la cáscara externa con una pinza, con cuidado, y poniéndola en frío, con humedad y frío en la heladera, después pasando la buena temperatura, germinan bárbaro y genera una plantita hermosa, pero es muy tóxica. Hermosa, pero para tener cuidado, está bueno. Sí. Yo te iba a preguntar justamente, Mané, ¿qué podríamos poner en un jardín de una casa, ¿no? A pesar de lo fácil que pueda ser reproducir el duraznillo, no pienso poner un duraznillo, pero ¿cuál de las plantas de las que estuviste hablando podríamos poner en un jardín, podríamos reproducir en un jardín? Casi todas se pueden con un poco de esfuerzo y sabiendo el truco. Algunas tienen algunos truquitos. Bueno, Grindelia es facilísima. Los pastos, los coirones, suelen ser más o menos fáciles de germinar también. Lo más difícil ahí es conseguir la semilla, salir al campo en el momento adecuado, encontrar la semilla y cosecharla. Los prosopis, tanto el alpataco como el denudance, que viene de Patagonia, de los frutos redondos, son fáciles de germinar teniendo esas precauciones que decíamos antes, escarificando la semilla, lijándola o pasándola por ácido, después poniéndola en humedad en la heladera un par de semanas, 2 o 3 semanas, y después poniéndolas a germinar. Suelen generar una linda plantita. Acá en la chacra nosotros tenemos de un experimento que hicimos, el otro día justo estaba limpiando eso, en el 2004, ambas especies, quedaron unas plantas enormes, están creciendo, están bellísimas, y las estaba tapando los jumes, que germinan muy, bueno, los jumes también germinan muy rápido, generan plantas muy rápido, muy fácil. Por ahí no es tan linda, a mí me encanta la planta, pero hay gente que le gusta menos. Y quizá una cuestión es cómo organizar el jardín con estas plantas, porque hay plantas como que van más cerca de la casa y otras como que deberían ir quizá un poco más lejos de la casa. Y bueno, eso por ahí, pero bueno, casi todo, Acantolipia es muy difícil de hacer germinar, se puede, pero es difícil. ¿Qué más? ¿Qué otra planta hablamos? Bueno, las jarillas son difíciles también, y el problema, más allá de que después germinen, es que tardan muchísimo en crecer. Entonces es para nuestros hijos. Estamos poniendo plantas para nuestros hijos. Pero bueno, se puede, y esa es otra cosa que se podría hacer, es salir a juntar semillas, tener las semillas, y organizar algún día
una juntada para propagar. Sí. Eso se puede hacer. Me gusta la idea. Bueno, La propuesta está bueno, está muy buena. quizá el punto clave hoy es salir a juntar la semilla en los momentos adecuados. Grindel, otra vez, el botón de oro es muy fácil de juntar, pero hay otras que requieren un poquito más de esfuerzo, los pastos, por ejemplo. Pero recolectando la semilla en el momento adecuado, y lo bueno es que uno puede juntarla y guardarla, mientras estén en un lugar más o menos seco y no de muy alta temperatura. La semilla va a durar un montón de tiempo, y es más, a medida que pasa el tiempo es más fácil germinarla. Entonces uno puede ir juntando semilla y guardándola, y en algún momento hacer esto de germinar. Creo que hay alguna información escrita, INTA Trelew tiene algo de germinación. Puedo buscar también de lo que requiere cada planta, más allá de lo que de charlarlo, buscar información y pasarla. Buenísimo. Bárbaro, gracias. No, a vos, Nadio. Te puedo hacer, no sé si alguien más va a hablar, pero te puedo hacer una pregunta. Por supuesto. Lo vi en la cordillera mucho más que acá, el molle. El molle allá tiene como unas bolitas duras, pero ahí adentro hay un gusanito que va creciendo junto con eso. Sí. ¿Cómo es? Y acá no, acá sí vi el molle, pero acá suele pasar. Son dos especies distintas, muy relacionadas, pero distintas, pero la de acá también suele pasar, y esa era la cuestión del exudado de la resina. Los frutos, cuando son atacados por esos gusanitos, suelen exudar resina para defenderse. En general no alcanza para una defensa perfecta, y hay muchos de esos matecitos, esos frutitos, que quedan dañados porque pasó la larva, se comió la semilla y se fue. Y queda el matecito dañado. Bueno, pero ¿qué crece? Porque agarré chicos y más grandes, crece la larva, el gusanito ese, junto con esa bolita. Después hace un agujerito, sale y queda y duro, y queda por años. Exactamente, ¿no? Una observación perfecta. Esa, tal cual lo describió, es el ciclo. Normalmente eso queda más duro también como mecanismo de defensa. Suelen engrosarse las paredes del fruto, y entonces, como ese fruto queda ya no lo va a comer nadie, porque es leña, es madera eso. Leña, sí. Entonces queda ahí por años y años y años, y sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿por qué el jume en Punta Tombo se está muriendo más de la mitad? No sé. Hace mucho no voy a Punta Tombo. No sé, ahí, Diana, ¿En qué ambiente está ese que se está muriendo? Y está ahí cerca de las rocas donde están los pingüinos. Yo no sé si serán los nidos, ¿no? Porque está entre medio de los nidos y hace años que voy y cada año veo más y más jumes secos, completamente secos. La madera del jume, como tiene una tasa de crecimiento tan alta, la madera es casi una hierba grande, el jume, comparado con la madera del algarrobo o de la jarilla, que es madera. Esto es madera, pero de mucho menor densidad, una madera mucho más blanda. Lo que puede estar pasando es que la población se esté renovando, que sean arbustos muy viejos, que se empiecen a morir y que se esté renovando por arbustos más nuevos. La verdad no lo sé, puede haber habido algún evento que generó algún problema, la verdad no lo sé. En la chacra acá está pasando este año que hay un montón de los jumes viejos, de esos de tronco muy gordo, que se están muriendo, pero hay una cantidad de jumes chiquititos, de plántulas enorme por todas partes. Otra vez, más que nada porque son viejos, básicamente, acá, pero no sé en particular en Punta Tombo por qué se están muriendo. Pero sí, tienen hay muchos grandes, muy viejos, entonces por eso. Tienen una tasa de renovación más rápida que la de una jarilla, por ejemplo.
la población, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor, voy a ir a Punta Tombo a verlos, entonces. Hace un montón que no voy, una buena excusa. Cuestiones de ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, Marcelo. Diana. Sí. Preguntita, hace más o menos unos 2 años se estaba hablando de las virtudes de la jarilla con respecto a la caída del pelo. ¿Escuchaste? Sí, sí, lo mismo con los piojos. Lo que pasa es que no hay, eso, hay un trabajo hecho en el Liadiza en Mendoza. Los estudios clínicos de eso son más bien chiquitos. Entonces, a ver, la industria, es complicada la respuesta, porque la industria farmacéutica, para que eso llegue a ser algo vendible real, tiene una cantidad de pasos enorme para lograr pasar de una evaluación de un compuesto, de un producto, al producto final. Eso no quiere decir que uno lo pueda usar como se usa normalmente, en forma folclórica, digamos. Voy, cosecho, hago un extracto en agua y me lavo el pelo con eso, porque me gusta. Mal no me va a hacer, porque no hay nada raro ahí, pero tampoco está muy claro que la evaluación esa sea real y efectiva en la caída del pelo, como tantos otros productos. Los chicos acá, por ejemplo, de la escuela 55, entre Orqui, lo que hicieron hace unos años es evaluar extractos de jarilla, que la tienen enfrente de la escuela, para combatir piojos. Hicieron un experimentito muy divertido con una maestra, y probaron distintas cosas, y lo que encontraron es que podían bajar la población de piojos de la cabeza, con extractos en agua. O sea, y me imagino que, no sé, a mí por lo menos en mi casa me ponían esos emplastes de jarilla con jabón blanco, cuando me clavaba una espina o algo, y funcionaban, qué sé yo, así. Otra vez, la resina de esas polifenólicas tienen propiedades bactericidas, y si algo tiene que ver con alguna bacteria y controlar esa bacteria en la piel o en el pelo, podría funcionar para mejorar alguna cosa, pero no sé si hay, o sea, más allá de ese estudio del Liadiza, hasta ahí llegó la cosa. Salió en el diario, me acuerdo, en todas partes. Sí. Sí. Gracias. No. No sé cómo vamos a hacer los de Madrid para poder hacer una salida con vos. Y salgamos en Madrid, y si no, alguien del CEMPA también, pero salgamos en Madrid alguna vez. Nosotros vamos seguido a Madrid, y cuando se abra todo esto podemos reorganizar algo y salir ahí a pasar. Ah, se puede hacer una salida para acá por Madrid. Sí. También. Sí. En cuanto se abra, sí. Es más, los dos grupos podemos hacer las dos cosas, ¿sabes? Salir acá y salir allá. A Maribel seguro se prende, que le gusta caminar mucho. Me prendo los dos. Por eso. Un detalle más, algo que me llamó la atención hace 1 mes y medio más o menos. Supongo que esto de estar encerrados hace que observemos cosas que a lo mejor antes no habíamos mirado. En la zona de Playa Paraná, y también en Cerro Avanzado, hay infinidad, pero muchos brotes de salicornia, muchísimo, en lugares que a lo mejor no son tan próximos a la costa. Salicornia lo que necesita es agua. A diferencia, bueno, el jume también, pero tiene raíces más profundas. Salicornia es más bajita y necesita agua permanente, digamos. Por eso están los estuarios o en lugares así, con sal, con aporte en algún momento durante el año de agua dulce, de precipitación, que hace que baje el contenido de sal, por lo menos durante ese momento. Quizá, yo el otro día fui a Playa Paraná, pedimos permiso para ir a ver la casa, y fui a Playa Paraná y no me fijé, pero quizás sean esas depresiones, no sé, Sandra, ¿dónde la viste vos? Pero suele quedar o muy pegado al mar o en depresiones en donde se junte un poquito más de agua, que por eso está tanto en las orillas de las lagunas o en el estuario Podríamos decir que sí, en depresiones, no cerca del mar, no a la orilla, no en lugares de inundación de mar, sino
en la propia, digamos, en el propio sedimento, particularmente en las zonas de, digamos, donde cae el sedimento, ahora no me está saliendo, cono de deyección o cosas por el estilo. Sí. ¿Y seguramente había agua acumulada ahí o algo, o no? No se veía. No se veía. Me llamó la atención porque era muchos brotes, mucho, y la verdad que en otra oportunidad Y era salicornia, no eran jumes, ¿no? Ahora me genera la duda. Mientras estamos charlando, me quedo con la duda. En principio lo vi y pensé que era salicornia, y después lo vimos con un viejo colega, y también dijo que eran salicornias, así que me fío más de su opinión que de la mía. Entonces, te diría que sí. Porque a veces cuando son chiquititas se parecen. Misma familia, plantas muy cercanas, y hay otra sarcocornia que es más arbustiva, que no hay acá, está más al norte, pero está entre las dos. Pero bueno, si ya evidentemente sabés de las plantas y seguramente... No sé tanto, y en el contexto de tu relato por ahí también dudé. Habría que ir y verlas, a ver qué. Acá este año, en esta zona, en la zona del valle, está lleno de jume, germinado chiquitito, lleno, hay muchísimo. Está bien. Bueno, entonces quedará para una salida. Cuando vengas nos avisás, a ver si nos podemos escapar, y cuando podamos escaparnos al valle, si coincidimos Listo. con la... Si querés entonces, Marcela, cuando mandes eso, mandá una lista de mail o algo, si se puede, y así estamos en contacto, pero sí. Y gracias a todos todas, por estar. Fue re divertido, para mí, por lo menos. Bueno. Gracias, Marcela, por organizarlo, y me parece genial esto. Bueno, gracias a vos, Damián, y la verdad que sí, siempre, la verdad que es un encanto escucharte, y siempre tenés todo para dar, y la verdad que es un placer. Así que bueno, muchas gracias por el compromiso. Seguramente serás esclavo de tus palabras. Tu club de fans, seguidoras, será en vivo en breve. Estamos haciendo gestiones con la gente del MEF, para poder empezar a articular en conjunto desde la Dirección de Deportes con los talleres de trekking de Gaiman, y desde la Dirección de Turismo. Así que bueno, ya va a haber 2 salidas. Estaría buenísimo juntar, porque claramente a todos nosotros nos interesan las plantas y sabemos lo que podemos hacer y lo que no, pero estaría buenísimo juntar a los de trekking, que por ahí les interesa menos las plantas, y forzarlos a ir con nosotros para hacer un trekking en serio, pero ir charlando de las plantas, por ahí motivamos a alguno, qué sé yo, no sé. Así que en eso... El director de deportes de acá de Gaiman empezó con sus talleres de trekking por lo deportivo, y porque era lo único que tenía habilitado por esta situación de reinventarse. Y resulta que se encontró con un montón de cuestiones de este tipo, por eso también fue la idea de hacerlo de las plantas, porque la gente, más allá de salir a caminar solo el que va por su cuenta, sino que los que están participando en los talleres de trekking empezaron a preguntarle. Ella fue 2 veces al parque por la actividad exclusiva de trekking, y se encontró con que la gente le preguntaba cosas, y obviamente de cosas de paleontología, cosas de plantas. Entonces, no es lo mismo ponerse a leer el cartelón con todo un idioma raro, chino básico, que no te dan ganas de... Y del tema de las plantitas lo mismo. Entonces, de eso se trata, de desasnarnos, de ayudarnos, y de educar, y de enganchar más gente que esté interesada en esto. En tanto y en cuanto empecemos a aprender y a educarnos, vamos a empezar a respetar y a hacer que otros respeten, ¿no es cierto? Bueno, si llegás a organizar con esa gente algo, yo me prendo un día una caminata y voy ahí, me gusta, porque me gusta la caminata también. Así que buenísimo. Me imagino que Nadibel también se prende siempre. Bueno, gracias, Damián. Gracias otra vez. Las desprolijidades, pero bueno, de esto se aprende. Gracias. No, estuvo perfecto. Gracias, chao, chao. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, chao.